Caimán de 2 dedos. La ciudad de Florala, Alabama, y partes de Florida fueron acechadas una vez por un enorme y feroz caimán, apodado 2 dedos. A menudo descrito como un demonio del infierno, de 14 pies de largo, teñido de rojo, y al que le faltaban 2 dedos en la pata izquierda, después de quedar atrapado en una trampa. Aunque otros cuentan que esto pudo haber sido causa por una pelea con otro caimán. A pesar de su discapacidad, el caimán seguía siendo una gran amenaza para los humanos que se acercaban a su territorio. Las historias del caimán devorando ganado, así como a los propios granjeros, comenzaron a difundirse en la década de 1920. Se dice que era inmune a las balas. Una famosa historia incluso cuenta que un granjero llamado Pat encontró a una de sus mulas destrozada por lo que parecía haber sido un enorme caimán. Entonces él y sus hijos llenaron 15 baldes de jarabe con dinamita para tratar de deshacerse de la criatura. Pero en lugar de matar a la bestia, simplemente la enfurecieron, y del estanque salió un enorme caimán infernal que atacó brutalmente a la nieta del granjero, la cual terminó siendo devorada por este animal. Durante esto, el granjero disparó contra la criatura, pero todo esto fue en vano, y la historia del gigantesco y legendario caimán ahora es parte de la cultura local. El perro demoníaco de Valle Crucis. Un perro, al parecer demoníaco, está dispuesto a acechar una pequeña iglesia de piedra en estos pequeños pueblos de montaña de Valle Crucis, en el condado de Watauga, Carolina del Norte. Si te detienes justo al lado de la autopista 194 en las afueras de la ciudad, encontrarás una antigua iglesia al lado de un cementerio. Y si conduces de noche, puede que tengas la suerte, o más bien la mala suerte, de encontrarte con una criatura demoníaca, conocida como el perro demoníaco de Valle Crucis. Una bestia que acecha en las sombras del antiguo cementerio, y en el mejor de los casos, solo te asustará, pero en el peor, habrás encontrado tu lugar de descanso final. La historia cuenta que 2 amigos salieron a dar un paseo de noche, manejando cerca de la antigua iglesia. La noche estaba extrañamente tranquila, y sin esperar nada fuera de lo normal. Pero cuando doblaron en una esquina pronunciada, una figura oscura saltó de repente desde atrás de una de las antiguas lápidas y aterrizó justo delante del coche. Frenaron de golpe y se desviaron a la carretera estrecha. Después de unos segundos, recuperaron la respiración y giraron lentamente el cuello para ver qué era lo que casi habían golpeado. Parecía un perro. Esta cosa era tan grande como un hombre adulto. Su pelaje era negro azabache y erizado. Sus dientes eran de un amarillo brillante e increíblemente afilados. Y luego estaban sus ojos, que brillaban con un rojo intenso. Los amigos observaron con horror cómo la bestia comenzó a moverse hacia el auto, y el conductor pisó a fondo el acelerador, dirigiéndose a la carretera a toda velocidad. No había forma de que esta cosa pudiera haberlos alcanzado, pero cuando miraron por el espejo retrovisor, se les hundió el corazón. El perro todavía estaba detrás de ellos, y no solo los seguía, sino que también estaba cortando la distancia. El conductor no dejaba de acelerar, y volaron hacia un puente que se cruzaba en un pequeño arroyo, en donde se encontraban 2 pequeños ríos.
Justo cuando el perro demoníaco estaba a punto de alcanzarlos, se detuvo cuando el automóvil cruzó el puente. Valle Crucis en latín significa Valle de la Cruz, en donde estos dos ríos se encuentran formando una cruz, lo cual no es ideal para un perro de las profundidades del infierno. El desollado Tom. Se dice que el desollado Tom es una entidad que tiene un aspecto tan grotesco como suena. No tiene piel y sus órganos están expuestos, por lo que aún laten como si estuvieran vivos. Si te encuentras en una cita en Rogersville, Tennessee, es posible que desees evitar conducir hacia un callejón sin salida. En lugar de la típica historia de un asesino con un gancho en lugar de una mano, puedes encontrarte con la monstruosidad no muerta sin piel llamado el desollado Tom, el cual se enfurece irracionalmente cuando ve parejas besándose en autos estacionados, como lo hacen la mayoría de asesinos en serie de este tipo. La historia cuenta que una vez hubo un joven atractivo llamado Tom, conocido por su encanto y buena apariencia, y tenía un don para establecer relaciones con mujeres las cuales ya estaban casadas. Y una noche, mientras estacionaba en un callejón apartado con la esposa de otro hombre, Tom se encontró cara a cara con el furioso esposo de la mujer. El hombre enfurecido decidió hacer sufrir a Tom. No dejaba de golpearlo, para después desollarlo vivo. Y ahora se dice que el espíritu de Tom se quedó con un odio ardiente hacia todas las parejas, especialmente con las mujeres. Y desde esa noche se dice que su espíritu inquieto vaga sin encontrar la paz, hasta encontrar a la mujer que lo vio morir. Mientras tanto, por supuesto, matando a algunas parejas en su camino. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre estas leyendas locales y cuál de estas te impresionó más? El hombre cabra. El hombre cabra es una figura del folclore estadounidense que ha sido objeto de múltiples leyendas urbanas, especialmente en los estados de Maryland y Texas. Se le describe como una criatura mitad hombre, mitad cabra, asociada con historias de miedo, avistamientos misteriosos y advertencias en áreas rurales. La leyenda del hombre cabra en Maryland se originó en las cercanías de Bowie, un suburbio del condado de Prince George. Según las historias, esta criatura sería un experimento fallido de un científico del laboratorio de investigación agrícola que intentó mezclar ADN humano con el de una cabra. Se dice que tras escapar, comenzó a vagar por los bosques, atacando personas, automóviles y animales con un hacha. Es una mezcla de rasgos humanos y de cabra, con cuernos prominentes y patas de cabra. Según las leyendas, es violento y vengativo, atacando personas que se adentran en su territorio. Se le suele avistar en áreas boscosas, puentes abandonados y zonas rurales. En Maryland, esta figura se ha convertido en parte del folclore local y es objeto de numerosos relatos de avistamientos y encuentros aterradores. Se dice que el Gothman, por su nombre en inglés, es una criatura mitad hombre y mitad cabra descrita como un ser bípedo con cuerpo humanoide, piernas peludas, pezuñas y una cabeza de cabra con cuernos. La leyenda tiene su origen en las zonas rurales de Maryland, especialmente alrededor del condado de Prince George y los bosques cercanos al puente Governor Bridge. Otras versiones de la leyenda
afirman que el Gothman es en realidad un espíritu vengativo, el resultado de una maldición o incluso un demonio que habita en los bosques. Una de las historias más conocidas sobre un supuesto encuentro con el hombre cabra ocurrió en la década de 1970, en el condado de Prince George, Maryland. Este relato fue contado por un grupo de adolescentes locales que afirmaron haber tenido un encuentro aterrador con la criatura. Un grupo de 4 adolescentes decidió salir una noche a explorar el área boscosa cercana al puente Governor Bridge, un lugar famoso por su atmósfera inquietante y vinculado a varias leyendas urbanas. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche. Cuando llegaron al puente, estacionaron su auto al borde del camino y apagaron las luces. El plan era desafiarse unos a otros a cruzar el puente a pie, en completa oscuridad. Mientras caminaban lentamente hacia el puente, comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes de los árboles cercanos. Al principio lo descartaron como animales salvajes o ramas moviéndose por el viento, pero los sonidos pronto se transformaron en algo más inquietante. Un gruñido bajo, seguido de lo que describieron como pasos pesados sobre las hojas secas. Uno de los chicos encendió su linterna, apuntando hacia el bosque. En ese momento, todos se quedaron paralizados al ver una figura alta y robusta emergiendo entre los árboles. Según sus testimonios, la criatura tenía una forma humanoide, con piernas largas, cubiertas de un pelaje oscuro, brazos musculosos y una cabeza que claramente era de cabra, con cuernos largos y curveados. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo en la penumbra. La criatura se quedó inmóvil por unos segundos, observándolos. Luego dejó escapar un grito ensordecedor que, según los adolescentes, sonaba como una mezcla entre el chillido de una cabra y el grito de un hombre. Presos del pánico, todos corrieron de regreso al automóvil. Mientras arrancaban el motor y aceleraban para alejarse, escucharon un fuerte golpe en el techo del vehículo. Más tarde, al llegar a un lugar seguro, inspeccionaron el auto y encontraron profundas marcas de arañazos en el techo y en el maletero. Después de este evento, los adolescentes contaron su historia al pueblo, lo que provocó un revuelo entre los habitantes locales. Algunos creyeron firmemente en su relato, mientras que otros lo descartaron como una broma o una exageración. Sin embargo, esa misma semana, otros residentes reportaron haber escuchado los mismos gruñidos en el bosque y haber visto una figura extraña cerca del puente. Este avistamiento reforzó la leyenda del hombre cabra en la región, convirtiendo al puente Governor's Bridge en un punto interesante para los buscadores de lo paranormal y los curiosos. A día de hoy, muchos dicen que aún se pueden escuchar los extraños gruñidos en el bosque si visitas el lugar en una noche oscura y silenciosa. El hombre cabra es un ejemplo de cómo las leyendas urbanas reflejan miedos colectivos, se adaptan en sus entornos locales y a menudo combinan hechos históricos con elementos paranormales. En la actualidad es una figura icónica de la cultura del folclore estadounidense y ha inspirado libros, documentales y expediciones paranormales. Los Melonhead. Los Melonhead son leyendas urbanas de Ohio, Michigan y Connecticut. Se describen como pequeños humanoides, deformes con cabezas desproporcionadamente grandes, asociados con historias de misterio y horror. Aunque las versiones de la leyenda varían según el estado, la idea central de los Melonhead
es la misma: criaturas misteriosas que habitan en zonas boscosas y rurales, aislados de la civilización. Las historias suelen relacionarlos con orígenes trágicos y sobrenaturales. En el estado de Ohio, los Melonhead están asociados a los bosques cercanos al condado de Lake. Según la leyenda, eran niños con hidrocefalia, una condición médica que causa el agrandamiento de la cabeza, que fueron sometidos a experimentos inhumanos por un médico llamado el Dr. Crow. Se dice que, tras años de abuso, los niños se rebelaron, mataron al doctor y quemaron su casa, para después refugiarse en el bosque cercano, en donde desarrollaron un comportamiento salvaje y agresivo. En el estado de Michigan, las historias se centran en las zonas cercanas de Holland. La versión aquí dice que los Melonhead eran pacientes de un hospital psiquiátrico cercano que cerró y los dejó abandonados. Algunos escaparon al bosque y, debido al aislamiento, desarrollaron deformidades físicas y mentales extremas. También hay versiones que los describen como descendientes de familias consanguíneas que vivieron aislados durante generaciones. En el estado de Connecticut, las leyendas se relacionan con la carretera conocida como Dracula Drive. Aunque este no es el lugar oficial, se refiere a áreas rurales. Aquí se dice que los Melonhead eran huérfanos de un orfanato en el que sufrían abusos extremos. Tras un incendio misterioso, los sobrevivientes huyeron al bosque, donde se transformaron en las criaturas de la historia. Los lugareños cuentan que atacan a quienes se aventuran demasiado lejos en los bosques. Son de baja estatura, con cuerpos delgados y cabezas anormalmente grandes, a menudo descritos con ojos hundidos y piel pálida. Tienen una actitud agresiva hacia los intrusos y se les atribuyen secuestros y ataques, aunque algunas versiones los presentan como tímidos. Viven en los bosques densos y estructuras abandonadas. Estas historias podrían haber surgido como una mezcla de supersticiones, miedo al aislamiento y malinterpretaciones de condiciones médicas como la hidrocefalia. También reflejan ansiedades locales relacionadas con la decadencia de instituciones como hospitales psiquiátricos y el aislamiento de las zonas rurales. En 1985, un grupo de amigos decidió explorar un bosque en Ohio, en una zona conocida por las leyendas de los Melonhead. Los jóvenes Mark, Lisa, Tom y Rachel buscaban emociones fuertes y querían comprobar si las historias eran ciertas. Llegaron al área al anochecer, estacionaron su auto cerca de un sendero desierto y comenzaron a caminar por el bosque. La atmósfera era inquietante, el aire estaba frío y denso, y solo el crujir de las hojas bajo sus pies rompía el silencio. Mientras avanzaban, notaron que algo los observaba desde los árboles, aunque no podían distinguir qué era. Rachel fue la primera en escuchar pasos que no provenían de su grupo. Todos se detuvieron y de repente un sonido agudo resonó en el aire, como si alguien estuviera intentando gritar con una voz deformada. Uno de los jóvenes, tratando de mantener la calma, apuntó su linterna hacia los árboles, pero lo que iluminó los dejó paralizados. Una pequeña figura humanoide, de no más de 1 metro de altura, con una cabeza desproporcionadamente grande y ojos oscuros y profundos. Su piel era pálida, casi translúcida, y se movía de manera errática, como si no estuviera acostumbrado a caminar. Antes de que pudieran reaccionar, otras figuras similares comenzaron a aparecer de entre los árboles, rodeándolos lentamente. En pánico,
El grupo corrió de vuelta hacia el auto, pero los Melonhead lo siguieron. Mientras trataban de subir, uno de ellos golpeó el vehículo con algo que sonó como una roca o un palo. El joven Mark encendió el motor y aceleró, pero no sin antes ver por el espejo retrovisor cómo las criaturas los miraban, con cabezas inclinadas y movimientos inquietantes. Cuando llegaron a la ciudad, revisaron el auto y encontraron varios golpes y arañazos, como si alguien hubiera intentado abrirlo a la fuerza. Aunque intentaron decir su experiencia con otras personas, la mayoría no les creyó, atribuyéndolo a su imaginación o al miedo colectivo. Sin embargo, otros residentes locales confesaron que también habían escuchado ruidos extraños o visto figuras similares en la misma área. La historia de los amigos se convirtió en otra pieza del folclore de los Melonhead en Ohio, perpetuando el miedo y la fascinación hacia estas misteriosas criaturas. Los Melonhead son una parte importante del folclore regional y han inspirado a residentes y turistas a explorar las áreas relacionadas con las leyendas. Además, estas historias se han adaptado a libros, programas de televisión y exploraciones paranormales. Aunque no hay evidencia real sobre su existencia, su impacto en la cultura local es significativo. La bestia de Bray Road. La bestia de Bray Road es una criatura legendaria vinculada a avistamientos en las cercanías de Wisconsin, específicamente a lo largo de la carretera rural. Es uno de los mitos más aterradores del folclore moderno de Estados Unidos, con reportes que comenzaron en los años 30 y se hicieron más notorios en la década de 1980 y a principios de los 90. Se describe como una criatura parecida a un hombre lobo, con las siguientes características: una criatura bípeda, musculosa, de aproximadamente 2 metros de altura, con pelaje gris o marrón. Posee un rostro canino, con orejas puntiagudas y ojos brillantes. Se le ha visto caminando o corriendo en 2 patas, aunque también puede moverse en 4 patas como un lobo. Es conocido por acechar vehículos y atacar animales domésticos. Además del camino de Bray Road, también se han reportado avistamientos en las zonas rurales de Wisconsin y otros estados cercanos. En los años 80 y 90, varios testigos reportaron encuentros con la criatura mientras conducían por este camino. Algunos describen cómo la bestia los perseguía y se abalanzaba sobre sus vehículos. Otras personas afirman haberla visto alimentándose de animales muertos a la orilla de la carretera. Un caso famoso es el de Linda Godfrey, una periodista que documentó estos relatos en los años 90, lo que llevó a la popularidad de la leyenda. Aunque algunos creen que es un ser sobrenatural o una especie de hombre lobo, hay teorías más racionales como un perro salvaje o un lobo grande. Algunos sugieren que los avistamientos podrían ser confusiones con animales reales, como un lobo o un oso que caminaba erguido. Para los entusiastas de lo paranormal, podría tratarse de una especie no identificada. Psicosis colectiva. Al ser un área con una fuerte tradición de cuentos sobrenaturales, los testigos podrían estar influenciados por el folclore local. El encuentro de Lorraine. Esta historia cuenta cómo Lorraine regresaba a su casa en una noche fría de otoño, conduciendo por la carretera desierta de Bray Road. Había trabajado hasta tarde y la niebla comenzaba a cubrir la carretera. Mientras avanzaba lentamente para no chocar con algún animal salvaje, sintió un golpe seco
en la parte trasera de su coche, como si algo la hubiera alcanzado. Sobresaltada, detuvo el auto al lado de la carretera, pensando que había golpeado a un ciervo, y salió para revisar el daño. Con la linterna de su coche, inspeccionó el área trasera, pero no había señales de un impacto. Pero el aire se sentía extraño, y todo estaba en completo silencio, roto solo por su respiración. Cuando comenzó a regresar al asiento del conductor, escuchó un gruñido profundo, proveniente del bosque cercano. Al iluminar con la linterna, vio unos ojos amarillos brillantes, mirándola desde el bosque. La figura emergió lentamente, con un pelaje marrón oscuro y una cabeza que parecía la de un lobo. Sus garras eran tan largas que reflejaban la luz de la linterna. La criatura se abalanzó sobre ella, obligándola a arrojarse al interior del coche. Con manos temblorosas, logró arrancar el motor, mientras la bestia golpeaba violentamente las puertas, dejando profundas abolladuras. Pisó el acelerador y se alejó a toda velocidad, pero la bestia corrió detrás del coche durante unos segundos, casi alcanzándola. Al llegar a su casa, llorando y aterrorizada, revisó el vehículo con su esposo y encontraron marcas de garras en el metal y el vidrio, como si algo increíblemente fuerte hubiera intentado arrancar las puertas. Lorraine nunca volvió a conducir por este camino de noche, y hasta el día de hoy afirma que la criatura que vio no era ningún animal conocido. Este incidente se hizo popular gracias a los reportes posteriores de otros testigos que describían encuentros similares en este camino. Describió que su experiencia fue algo sobrenatural, y lo que la observaba no era un depredador que pertenecía al mundo natural. Esta bestia se ha convertido en una leyenda popular en Wisconsin, con películas, libros y documentales que exploran el tema, y cada año atrae a turistas y cazadores de fenómenos paranormales en la región. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué leyenda y criatura de Estados Unidos te aterrorizó más? Mothman, la criatura profética de ojos rojos. El Mothman es una de las criaturas más misteriosas y aterradoras de Estados Unidos. Este ser alado con ojos rojos brillantes apareció en Point Pleasant, en Virginia Occidental, en la década de 1960, y muchos creen que es un presagio de desastre. Primeros avistamientos. El 12 de noviembre de 1966, 5 hombres cavaban una tumba en un cementerio cerca de Virginia Occidental, cuando vieron una figura alada de gran tamaño sobrevolándolos. Solo 3 días después, el 15 de noviembre de 1966, 2 parejas que viajaban en auto cerca de la abandonada planta de TNT, una antigua fábrica de municiones de la Segunda Guerra Mundial, reportaron haber visto un ser de más de 2 metros de altura, con grandes alas y ojos rojos brillantes. La noticia se esparció rápidamente y se reportaron más de 100 avistamientos en los siguientes meses, causando histeria en la comunidad. Características del Mothman. Las descripciones de la criatura varían, pero la mayoría coinciden en que mide entre 2 y 3 metros de altura. Tiene alas grandes y oscuras, como las de un murciélago o una polilla. Sus ojos rojos brillan intensamente en la oscuridad. No tiene cabeza visible, por lo que sus ojos parecen estar en su pecho. Es capaz de volar sin batir sus alas, y emite un chillido agudo y perturbador. Muchos testigos afirmaron que el Mothman los seguía mientras conducían a altas velocidades, pero desaparecía sin dejar rastro. Desastre en el puente Silver,
1967. Uno de los eventos más aterradores relacionados con el Mothman ocurrió el 15 de noviembre de 1967, cuando el puente Silver colapsó repentinamente durante la hora pico, así matando a 46 personas. Muchos testigos afirmaron haber visto al Mothman en las cercanías del puente días antes del colapso, lo que llevó a la teoría de que la criatura es un presagio de tragedias. Teorías sobre el Mothman. Existen varias teorías sobre el origen del Mothman. Criatura críptida. Algunos creen que es un ser biológico desconocido, similar a un murciélago gigante o una mutación. Experimento militar. Dado que fue visto cerca de la planta de TNT, algunos creen que es una criatura creada por experimentos secretos del gobierno. Entidad paranormal. Otros lo consideran un fantasma, un demonio o un ser interdimensional. Presagio de desastres. Según esta teoría, el Mothman aparece antes de grandes tragedias, como una advertencia sobrenatural. Confusión con aves. Algunos científicos sugieren que los testigos pudieron haber visto grandes búhos o grullas, cuyos ojos reflejan la luz en rojo. El Festival del Mothman y la estatua. Hoy en día en Point Pleasant se celebra su leyenda con el Festival del Mothman, en donde miles de personas se reúnen cada año para conmemorar la historia. En el centro del pueblo hay una estatua metálica del Mothman, con ojos rojos brillantes que se ha convertido en un icono de la ciudad. Después de la tragedia del puente Silver, los avistamientos disminuyeron, pero han habido reportes de apariciones en Chicago entre el 2017 y 2020 y en otras partes del mundo antes de eventos trágicos. ¿Es un guardián del futuro? ¿Una advertencia? ¿O simplemente una ilusión? Nadie lo sabe con certeza, pero su leyenda sigue viva. Skinwalkers, los temidos brujos cambiaformas de la cultura navajo. Los Skinwalkers son entidades del folclore de los nativos americanos, particularmente de la nación navajo. Son brujos malignos que poseen la capacidad de transformarse en animales y utilizar magia oscura para causar desgracia y terror. Origen y creencias. En la tradición navajo, los Skinwalkers son chamanes o curanderos que han corrompido su poder al romper uno de los tabúes más grandes de su cultura: asesinar a un miembro de su propia familia. Al hacerlo, adquieren habilidades sobrenaturales y el don de la transformación, pero a un alto costo. Pierden su humanidad y se convierten en seres malignos. Apariencia y habilidades. Los Skinwalkers pueden adoptar múltiples formas y tienen poderes aterradores. Pueden cambiar su forma a lobos, coyotes, zorros, cuervos, osos o cualquier otro animal. Son increíblemente rápidos, fuertes y resistentes, mucho más que cualquier criatura normal. Telepatía y control mental. Pueden influenciar los pensamientos de sus víctimas y hacer que actúen contra su voluntad. Imitación de voces. Son capaces de imitar voces humanas, a menudo de seres queridos, para atraer a sus víctimas. Invulnerabilidad. No pueden ser asesinados con armas convencionales. Solo los rituales navajos pueden eliminarlos. Magia negra.
Se dice que lanzan maldiciones, provocan enfermedades y manipulan la suerte de sus enemigos. Algunas historias afirman que los Skinwalker conservan rasgos extraños cuando están en su forma humana, como ojos brillantes, piel de apariencia animal y movimientos antinaturales. Encuentros y testimonios. Los Skinwalkers son una de las leyendas más temidas entre los navajos, y la gente evita hablar de ellos por miedo a atraer su atención. Algunos relatos incluyen caminos y carreteras. Muchas personas han visto figuras humanoides con rasgos animales cruzando carreteras a gran velocidad o persiguiendo autos en la noche. Ranchos y reservas. Testimonios describen criaturas que caminan en 4 patas y luego se paran en 2, observando a las personas desde la oscuridad. Fenómenos inexplicables. Golpeteos en ventanas, ruidos extraños en el techo y sombras acechando en los campos abiertos. Uno de los lugares más famosos por avistamientos de Skinwalkers es el rancho Skinwalker en Utah, donde se han reportado mutilaciones de ganado, desapariciones y eventos paranormales. Protección contra un Skinwalker. Según la tradición navajo, hay pocas maneras de combatir a un Skinwalker. Evita mencionar su nombre en voz alta, pues puedes atraer su atención. Rituales navajos, llevados a cabo por chamanes que pueden expulsarlos o debilitarlos. Usar polvo blanco de ceniza. Puede detener su transformación. Las balas bendecidas con rituales navajos son una de las únicas formas de herirlos. Los navajos creen que los Skinwalkers son reales y aún hoy en día evitan hablar de ellos o viajar solos por ciertos territorios por la noche. Realidad o mito. Los Skinwalkers siguen siendo una de las leyendas más temidas del folclore de Estados Unidos. ¿Son simplemente cuentos para asustar a la gente o existe algo más oscuro y desconocido en los vastos territorios de la nación navajo? El hombre del sombrero, Hatman, la sombra acechante de las pesadillas. El hombre del sombrero, también conocido como Hatman, es una de las entidades más aterradoras asociadas con la parálisis del sueño y las experiencias paranormales. Se trata de una figura oscura, a menudo descrita como una sombra alta y alargada, con un sombrero de copa y en algunos casos ojos rojos brillantes. Muchas personas han reportado avistamientos de esta entidad en todo el mundo, lo que ha llevado a especulaciones sobre su origen y propósito. Características del Hatman. Aunque las descripciones varían, hay elementos comunes en los testigos. Una altura imponente, generalmente entre 1,80 y 2,10 metros de altura, siempre vestido de negro, con un largo abrigo o capa. Usa un sombrero de copa, lo que lo hace distintivo de otras entidades de sombra. No tiene rasgos faciales visibles, aunque algunos dicen que ven sus ojos rojos o una risa malévola. Aparece en habitaciones oscuras o en la periferia de la visión de quienes lo ven. Se asocia con la sensación de terror, inmovilidad y opresión. A diferencia de otras sombras o entidades de la parálisis del sueño, el Hatman parece observar con intención, como si estudiara o acechara a sus víctimas. Encuentros y experiencias relatadas. Miles de personas han afirmado haber visto al hombre del sombrero, y muchos de sus relatos son similares. Se puede ver durante la parálisis del sueño. La víctima se despierta y se da cuenta de que no puede moverse. Una sombra empieza a materializarse en la habitación.
el Hatman aparece, a menudo parado en una esquina o al pie de la cama. La sensación de terror puro es abrumadora, a veces acompañada de dificultad para respirar. En algunos casos, el Hatman se acerca lentamente o incluso se sienta sobre el pecho de la víctima, intensificando la opresión. Fuera de la parálisis del sueño, algunas personas han visto al Hatman en pasillos oscuros, esquinas de habitaciones o en reflejos de espejos. Se dice que puede aparecer antes de eventos trágicos o después de experiencias traumáticas, lo que sugiere que es un presagio de muerte o desgracia. Otras veces la presencia del Hatman es sentida aunque no vista, generando una sensación de peligro inminente. Teorías sobre su origen. Existen múltiples teorías sobre quién o qué es el Hatman. Un demonio o entidad sobrenatural. Su presencia provoca miedo extremo y sensaciones de maldad, lo que sugiere que es un ser demoníaco. Algunas personas han informado que después de verlo, experimentaron desgracias, enfermedades o fenómenos paranormales en sus casas. Un espectro de la mente humana. Se cree que es una manifestación de los miedos más profundos del subconsciente durante episodios del parálisis del sueño. Podría ser una especie de proyección mental colectiva, alimentada por las historias de quienes lo han visto. Un viajero interdimensional o extraterrestre. Algunos investigadores de lo paranormal creen que es una entidad que observa a los humanos desde otra dimensión. Se le ha asociado con avistamientos de ovnis y encuentros con extraterrestres. El ángel de la muerte. En algunas culturas, las figuras de sombras y seres con sombreros altos están relacionadas con la muerte y el más allá. Testimonios afirman haber visto al Hatman poco antes de la muerte de un ser querido. ¿Cómo protegerse del hombre del sombrero? Si alguna vez sientes su presencia, podrías intentar lo siguiente. Evitar el miedo. Se dice que las entidades de sombra se alimentan del terror que generan. Mantener la calma puede ayudar. Duerme con luz tenue o sonidos relajantes. Muchas apariciones ocurren en total oscuridad. Usa protección espiritual. Amuletos, rezos o rituales de limpieza pueden alejar entidades malignas. Cambia hábitos de sueño. Evita dormir boca arriba, ya que esto es común en casos de parálisis del sueño. Y por último, puedes enfrentarlo. Algunas personas han informado que, el desafiarlo mentalmente o ignorarlo, el Hatman desaparece y no regresa. Mito o realidad. El Hatman sigue siendo uno de los mayores misterios paranormales. Las experiencias de personas de todo el mundo sugieren que no es una simple alucinación. Es un guardián de la oscuridad, una sombra del más allá, o un demonio acechando en los rincones de la noche. Slenderman, el misterioso ser de los bosques. Slenderman es una de las figuras más aterradoras de Internet, nacida como una creepypasta, pero con el tiempo ha adquirido un aura de misterio urbano. Se trata de un ser alto y delgado, con extremidades anormalmente largas y un rostro sin facciones, que acechan sus víctimas en los bosques, parques y lugares solitarios. Aunque es una criatura ficticia, muchas personas aseguran haberlo visto en la vida real, lo que ha llevado a especulaciones sobre su posible existencia como una entidad paranormal. Origen de Slenderman. Slenderman nació en 2009 en un foro de internet, cuando un usuario llamado Eric, alias Victor Sorge, publicó imágenes editadas de un ser alto y delgado en el fondo y rodeado de niños. Su propósito era participar en un concurso de edición de fotos de terror.
Sin embargo, la imagen y la historia que la acompañaba se volvieron virales rápidamente y otras personas comenzaron a agregarle detalles, relatos y supuestos encuentros reales, convirtiéndolo en un mito moderno. Apariencia y características. Slenderman es descrito de la siguiente manera. Mide entre 2 y 4 metros de altura, extremadamente delgado, con brazos y piernas anormalmente largos, rostro completamente blanco y sin rasgos faciales. Viste un traje negro con corbata, lo que le da un aire elegante pero inquietante. Algunas versiones lo describen con tentáculos oscuros que emergen de su espalda. Siempre aparece en lugares solitarios, como bosques, parques o edificios abandonados. Habilidades y comportamiento. Las historias sobre Slenderman lo describen como una entidad silenciosa pero letal, con habilidades paranormales. Acecha a sus víctimas lentamente, apareciendo en fotos o videos antes de un encuentro directo. Causa paranoia y alucinaciones en quienes lo ven. Puede teletransportarse, desapareciendo y reapareciendo en distintos lugares. Induce pérdida de memoria y desorientación en sus víctimas. Persigue principalmente a niños y jóvenes, llevándolos al bosque sin dejar rastro. Su presencia es acompañada con fallas en dispositivos electrónicos, como cámaras y teléfono. Algunas versiones sugieren que Slenderman no mata directamente a sus víctimas, sino que las manipula para que desaparezcan o hagan cosas horribles bajo su influencia. Supuestos avistamientos. Aunque Slenderman nació en Internet, miles de personas aseguran haberlo visto en la vida real, especialmente en bosques densos y oscuros, carreteras desiertas por la noche, parques solitarios al anochecer, edificios abandonados y sitios en ruinas. Muchos reportes incluyen testimonios de personas que dicen haber sentido su presencia antes de verlo, experimentando un fuerte miedo irracional y mareos. El caso de Wisconsin, 2014. Uno de los eventos más perturbadores relacionados con Slenderman ocurrió en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, en 2014. Dos niñas de 12 años apuñalaron a su amiga 19 veces, alegando que lo hicieron para agradar a Slenderman y convertirse en sus sirvientes. Este caso generó un debate sobre el impacto de las creepypastas en la mente de jóvenes y llevó a un renovado miedo sobre la posible existencia real de la criatura. ¿Real o mito? Aunque su origen es completamente ficticio, los testimonios de avistamientos han aumentado con los años, llevando a teorías sobre si Slenderman es una entidad creada por el miedo. Una tulpa. Algunos creen que al hablar tanto de él, la humanidad le ha dado vida en otra dimensión. Un espectro interdimensional. Su capacidad para aparecer y desaparecer recuerda a ciertos fantasmas y demonios. Un simple caso de histeria colectiva. Personas sugestionadas que creen ver algo que no existe. Sea cual sea la verdad, la imagen de Slenderman sigue causando terror y paranoia en quienes exploraron lugares solitarios por la noche. Y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre estas criaturas del folclore de Estados Unidos? ¿Y qué ser maligno te causa más terror?